La primera vez que yo vi llorar a mi papá fue el día que me fui. Mi papá estaba sentado a la mesa del comedor. La mesa del comedor estaba con botellas de vino y mi padre estaba sentado a la cabecera. Yo fui a darle un beso para despedirme. Y él lloró. Esa fue la primera vez, no la única. Una enfermedad terminal siempre es complicada, creo. Una enfermedad terminal en una persona que uno ama siempre es complicada y dolorosa. Pero yo creo que lo que empeoró todo, lo que empeoró la situación, la hizo más inmanejable, más difícil, fue que la enfermedad de mi papá exacerbó los problemas que existían entre mi mamá y él. Yo soy la tercera de mis hermanos, soy la tercera, la menor. Y en toda mi vida yo no tengo recuerdo de que mis padres se hayan demostrado amor, afecto o cariño. Mi papá murió en el año 2004. Eso lo recuerdo porque yo me compré un departamento que después perdí por una serie de errores. Me compré un departamento que me lo entregaron en mayo del 2004. Y ese departamento lo compré fundamentalmente para que él supiera que yo era capaz, que yo podía hacerlo. Entonces, él murió en mayo del 2004, creo que el 14 de mayo, si no recuerdo mal. Cuando se descubrió la enfermedad de mi papá, esto en lugar de unirnos nos separó más con respecto a mi mamá. Nosotros tres, los hermanos, y nos mantuvimos unidos y muy solidarios entre nosotros y con mi papá. O sea, nos encargamos de todo. Nos encargamos de llevarlo a sus citas con el médico, de acompañarlo, de estar con él. Y esto más bien exacerbó los ánimos de mi mamá, que reaccionó un poco como una niña, ¿no? Bueno, como resultado de esto, la relación con mi madre y mi hermana, la relación de mi mamá con mi hermana y conmigo se deterioró muchísimo. Yo prácticamente terminé huyendo de la casa el último año de vida de mi papá. Unos meses antes yo había ido a verlo. Había dejado pasar más de un mes sin verlo. Y cuando lo volví a ver fue muy impresionante porque estaba muy deteriorado. Tenía entre 82 y 84 años,
pero estaba muy, muy deteriorado. Tenía muchas enfermedades que no se habían descubierto, que no se había tratado. Y estaba sufriendo mucho. La única paz que yo tengo es que como en ese momento particular de mi vida me estaba yendo muy bien económicamente, contraté para él un servicio de ambulancias privadas, porque la salud pública en mi país es muy mala. Entonces, como él estaba muy mal, quería que tuviera eh, atención constante. Por eso contraté ese servicio. Y esa es la paz que me queda. Alguna vez subí con él a esa ambulancia y le tomé la mano. Y en una ocasión él me apretó la mano muy fuerte. Y entendí que mi papá le tenía mucho miedo a la muerte. Como todos. Y la enfermedad de mi papá seguía avanzando y yo había cortado relación y comunicación con mi mamá. Entonces, cuando ya supimos que la enfermedad de mi papá ya estaba en la fase terminal, su pronóstico era más o menos de 3 meses, mi hermana mayor me llamó y me dijo, bueno, lo de mi papá es inminente, así que tienes que venir acá y arreglar las cosas con mi mamá, porque lo que se viene va a ser muy difícil y no podemos estar así. Entonces le dije, no, le dije que evidentemente yo quería arreglar las cosas con mi mamá, no tenía ningún interés en prolongar un disgusto con mi madre, menos en las circunstancias en las que estábamos. Entonces volví a la casa y nos reencontramos. Ella también había cambiado de actitud. Si bien nunca llegó a reconocer enteramente las cosas que había hecho, lo que había llegado a decirme, sí tenía otra actitud. En una de esas oportunidades, recuerdo que me impresionó mucho porque entré a la pieza para saludarlo y tenía el labio hundido porque le faltaban los dientes. Yo no me había dado cuenta antes de eso. Estaba sin la placa dental. Fue muy impresionante verlo. Es como si se hubiera envejecido de un día para otro, 10 años. Es duro. Es duro ver envejecer a los padres con tanto deterioro. Mis dos padres han envejecido muy, muy deteriorados. El cáncer es como muy vivible, en tanto la persona no tiene dolor. Cuando empieza a tener dolores, se acabó todo.
Ya no... Ya es un franco deterioro diario y empiezas a desear que se acabe. El día que mi papá murió, yo estaba en mi oficina. Había fundado una escuela, había diseñado una escuela de teatro en una universidad privada, con un colega bastante prestigioso, aunque un poco mafioso. Él era el director, yo era la secretaria académica, pero él estaba de viaje, como era costumbre, y yo estaba a cargo de la escuela, como era costumbre. Y yo, bueno, era workahólica, trabajólica. Y bueno, era trabajólica y era muy responsable y estaba a cargo de la escuela y de toda esa gente que dependía de mí. No había ido a ver a mi padre, que ya estaba internado hacía varios días. Iba a ir a verlo ese fin de semana. Como una semana antes de irse, ya empezó a recibir morfina para el dolor. Esa última semana prácticamente estuvo inconsciente por el efecto de la morfina, que era una dosis más o menos alta. Y se fue apagando. Había escuchado muchas veces ese dicho que las personas se van apagando como una velita que se va extinguiendo hasta que da su último suspiro. Así es. Es exactamente así. Mi mamá, mi hermano y yo estuvimos a su lado cuando eso ocurrió. Lo vimos irse. Lo despedimos. Lo extraño, claro que lo extraño. Pero por encima de extrañarlo, uno tiene que hacer una reestructuración reestructuración de su propia vida, porque es como si de pronto hubiera desaparecido si de pronto hubiera desaparecido un cimiento. Es como una casa a la que le has quitado una pared. A la que le han quitado una pared. Es una presencia que siempre diste, siempre estuvo ahí toda tu vida, que asumiste como parte de tu vida porque lo fue. Siempre estuvo ahí toda tu vida, que asumiste como parte de tu vida porque lo fue. De pronto, una sensación muy extraña. ¿Ya no está? Que ni siquiera sé si es tristeza. La tristeza existe, está, por supuesto, pero el otro es mucho más complejo. Que ni siquiera sé si es más tristeza. inefable. La tristeza está, claro. Yo la única analogía que logro hacer, que es bastante burda, pero es mucho más complejo, pero creo que ayuda un poco a entender, es esa, es como una casa en la que ha vivido siempre y de pronto yo la única analogía que logro hacer, pero sigue siendo la casa donde vives. Solo que hay una pared que creo que sirve, que ayuda un poco a entender, es esa. Es como una casa en la que has vivido siempre y de pronto
se le cayó una pared. Pero sigue siendo la casa donde vives. Solo que hay una pared que no está. No Era sé, como quizás mitad era de algo así semana, como martes o miércoles. Martes o miércoles creo que era. Era mitad de Que semana, pensaba yo ir a iba a verlo ir el fin de semana. Era el mediodía y yo estaba sentado. O sea, era sentada frente mediodía al y computador, yo estaba trabajando. sentada frente al computador Y la trabajando secretaria me pasa un llamado. y la secretaria me Era mi pasa un hermana llamado. mayor. Me dice, Era mi hermana mayor. siéntate. Y mi hermana mayor me dice, siéntate, mi papá Mi papá se murió. se murió. Yo creo que grité. Yo Me creo parece que que grité grité. algo así como no, no. Que dije algo así como, no, Y me no. puse a llorar. Y mi hermana Y me dijo, mi hermana cálmate. me dijo, cálmate. Nosotros, Carlos Alberto y yo, Carlos Alberto y es mi yo. hermano, Carlos Alberto es mi hermano. nos vamos en auto Vamos esta a pasar tarde esta tarde en auto a buscar. y vamos a pasar a buscarte. Colgué el teléfono, me quedé llorando. Colgué el teléfono y me quedé llorando. La secretaria entró a la oficina y me preguntó La secretaria si entró a mi madre había oficina y muerto. me preguntó si mi papá había Y muerto. yo le dije que sí. Yo le dije que sí. Y ella me abrazó. Y ella me abrazó. Y eso es lo que Carla me contó sobre la muerte de su padre.